Nosotros todos somos del Cauca, Balboa Cauca, corregimiento del Bijal, un corregimiento muy pequeñito. Mis padres que vienen de allá en busca pues de nuevos horizontes, un mejor vivir, en ese entonces el auge del corte de caña. Entonces llegamos a vivir a Florida. Tenía 9 años cuando llegamos a Florida. Mi papá entra a trabajar al Ingenio del Cauca. Y ya luego en el 96 deciden comprar casa y la compran aquí en Pradera y llegamos aquí al municipio de Pradera. Y desde ese entonces estamos aquí en este municipio. Llegamos al Berlín, por ahí por el parquecito. Muy bueno vivir por ahí, muy bonita la crianza en ese entonces por ahí. Todo fue muy bueno, muy bonitos recuerdos de esos lados del Berlín. Pues nosotros, había una tradición en la casa, ¿no? Todos los diciembres viajábamos a pasar las fiestas con los abuelos, con los tíos, ya que toda la familia es de allá. Igual yo aún tengo esa costumbre, viajar los diciembre a pasar las fiestas con mi abuela, que todavía está viva, mis hermanos, o sea, la gran parte de mi familia vivía allá. Mi papá cultivaba maíz y nosotras, los grupos de niñas, nos metíamos a los maizales, nunca se me olvida eso. Y cuando el maíz le está saliendo ese pelo, los arrancábamos y decíamos que eran las muñecas. Y mi papá nos regañaba porque le estábamos dañando la cosecha. Pero para nosotros eran unas muñecas. Y como era ese cabello dorado, nosotros no hacíamos ni no dañar el maíz porque eran unas muñecas. Recuerdos, muchos. Mi niñez por allá, la amo. No se me olvida nunca. Yo no veía la hora de que llegara diciembre nuevamente para viajar. Todo el año esperando que llegara diciembre porque sabía que en diciembre, no tanto por el estreno o el regalo, no, era ese viaje. Y cuando ya tocaba devolvernos, la tristeza más grande. Y acostumbré a mis hijos y los llevé a conocer y a ellos también les gusta ir mucho por allá. Es campo, entonces uno se entretiene mucho, se distrae y como que se despeja un poquito de la monotonía de las ciudades y de todo esto. Muy bonito, Balboa Cauca. Pertenecer los corregimientos, a estar bajo la alcaldía de Balboa, la gente sale a mercar a Balboa o al Bordo Cauca. Pero nosotros somos registrados como nacidos en Balboa Cauca. La mayor población de Balboa es indígena, pero ya lo que son los corregimientos hacia abajo son afro. Patía, El Estrecho, Angulo, Olaya, El Bijal, son poblaciones afro. El río allá es el río Patía, pero en esa área no es comercial. O sea, está ahí, porque nació ahí, es el afluente de ahí. Se utiliza para ir a bañar, ir a pescar, un domingo, un festivo, la gente le gusta ir a los paseos de olla. Para eso se utiliza el río, pero como transporte no. Al menos en ese lado no. Ni para sacar material, no se utiliza para nada en eso, solo para la pesca artesanal, ¿no? Que es con la atarraya y el anzuelo. Igual no se usa ni la canoa, ni el potrillo, nada de esas cosas. Lo tiene ahí como para ir y refrescarse un rato, pasar un buen rato en el río y ya. En enero murió mi tío abuelo, que es de los más viejos de ahí del corregimiento. Entonces yo le pregunté a mi hermano precisamente que si ellos se habían puesto a la tarea de averiguar se había dado el corregimiento, quién habían sido sus primeros pobladores, porque es bueno saber esas raíces
¿Quiénes fueron los primeros en llegar ahí? ¿Cómo se fue formando? Entonces muchos me decían que no. Entonces yo dije, alguien aquí debe saber, porque ya el que tenía esa historia se fue. Entonces, bueno saber eso. Y él nos contaba que él llegó allí con los papás. Estaba muy pequeñito. Llegaron 3 familias. Pero sí no me acuerdo de dónde, de qué lado venían ellos. Pero llegaron ahí a esa y formaron ese corregimiento y se fue extendiendo. Por eso ahí casi todo el mundo es familia. Y luego fueron llegando otras personas hasta que eso se volvió corregimiento, y entonces ya la alcaldía de Balboa, por ser, no sé si es por estar bajo su jurisdicción, se puede decir así, pasaba a ser el que se encargaba pues de todo lo que tenía que ver con esos corregimientos por ahí. Se llama el Bijal Balboa Cauca, así se tiene. Hasta hace un año que miré había una población de más o menos 600, 700 habitantes. ¿En cuántos años? Imagínate, no tengo esa, pero sí he estado con esa de ponerme a la tarea de al menos yo saber cómo se dio el Bijal, cómo llegaron los primeros, quiénes fueron los primeros, porque incluso que mi tío decía que él, la esposa de él, daba clases ahí en la casa. Luego él se dio un terreno para la escuela, incluso hasta hoy esa escuela existe y todavía se dan clases allí. Entonces sí me gustaría porque como lo decías antes, uno de muchacho no se preocupa por saber nada de esas cosas. Ahora ya, por medio de todo lo que es lo afro, entonces ya uno quiere como enterarse más. ¿Cuáles fueron esas tradiciones? ¿Qué hacían? ¿Cómo vestían? ¿Qué comían? ¿Sí? Entonces ya uno se va como esa curiosidad por saber más de dónde vengo, porque nunca nos hablaron de eso y nunca nos preocupamos por saber, pero ahora sí estoy interesada como en saber esa parte, porque en alguna parte debe haber un registro, ¿no? De cómo se dio, cuándo se formó o cuándo fue declarado el Bijal como corregimiento. Necesito es ponerme en contacto con un profesor de allá, que es de los más antiguos allá, y él debe saber. Imagínate que la partera de allá todos le decíamos mamá. Todos en ese corregimiento le decíamos mamá, porque ella fue la partera de todos. De todos en ese corregimiento ella fue la partera. Y entonces todos le decíamos mamá. Y cuando mamá murió, pues ya todos los que estábamos por acá fuimos. Y eso fue algo muy, muy bonito, ¿sí? Muy emotivo. Pues se fue la mamá de todos. Fue algo muy bonito. Macol le decíamos. Y todos los diciembres uno llegaba y a la primer persona que uno iba a visitar era a Macol. Ella murió de 103 años. Y uno llegaba y ella sabía quién era. Usted es la hija de fulano. Yo la partí a usted en tal y tal fecha. Cuando usted nació pasó esto y esto y esto. Tenía una memoria excelente. Mira, ve que había algo muy curioso. Allá se tocaba ir a traer agua en tinajas. Las famosas tinajas. A la parte alta de la quebrada, porque acá en la parte baja era donde se lavaba la ropa, ¿no? Y nos mandaban con esas tinajas y nos contaban historias de el duende. Más que todo por allá era el duende. Y ya después el niñito de Matilde. ¿Quién era el niñito Matilde? Una de las habitantes de ahí del corregimiento tuvo un niño. El niño murió, entonces empezó el voz a voz de que el niñito de Matilde, se llamaba ella, la mamá,
había asustado y eso fue cogiendo fuerza. Y entonces a uno lo amenazaban, ay, si no hace caso se le va a aparecer el niñito de Matilde. De donde estaba el caserío a donde era la quebrada había que caminar siempre un trayecto y pasar por debajo de una cantidad de árboles, que eso ya la luz del sol pues no llega, es oscuro, ¿no? Y nosotros nos íbamos con ese temor del niñito de Matilde, y yo ahora en grande digo, nosotros tampoco. El viento movía las hojas, las ramas, y nosotros nos asustábamos porque creíamos que era el niñito de Matilde que iba llegando, que nos iba a asustar, y muchas veces dejábamos las tinajas por allá tiradas y salíamos corriendo porque el niñito de Matilde nos iba a asustar. Y muchas veces uno decía haberlo visto. Lo vimos sentado en una piedra, estaba vestido así, estaba vestido así. Cuando nosotros nunca conocimos al niñito de Matilde, porque él nació muerto y lo veíamos sentado, imagínate. Y cogió tanta fuerza que aún hoy, muchas veces los niños pequeños ahora le nombran a uno al niñito de Matilde. Y así se quedó como el niñito de Matilde. Hoy en día yo ya me acuerdo de eso y me da hasta risa, y yo le digo a los demás, ¿ustedes se acuerdan cuando nos mandaban a traer agua y el niñito de Matilde nos ponía a correr? Y para saber quién habrá sido si nunca lo vimos. Pero ya uno a estas alturas ya le da risa, pero en ese entonces no daba risa, eso era el temor. Lo otro era el duende, que siempre los papás a uno lo amenazaban con el duende. Uno oía a mi abuela decir que vea que esa yegua amaneció con esas trenzas, eso es porque el duende vino a peinarla por la noche. Y uno, como estaba pequeño, uno decía, pero el duende ¿cómo hace para peinar? Que sí, que el duende se enamoraba de las muchachas bonitas, que peinaban las yeguas, y muchas veces les cortaban la crin para que el duende no viniera en la noche a peinarlas. Entonces, sí, historias que en el momento pues lo llenaban a uno de temor y todo, pero que hoy en día son como eso, ¿no? Parte de esa historia, de esa crianza, de lo que fuimos, de lo que fue nuestra niñez. Que alguien haya dicho como tal, se me apareció el duende, yo lo vi, no, eso simplemente fue historia, pero como tal nadie nunca dijo, yo lo vi, o él me tocó, se me apareció, o él es así. A mí me hablaban del duende, pero yo no tenía ni idea cómo era el duende. Qué horror que a uno le aparezca algo así. No, yo nunca vi nada de esas cosas. La historia cuando nos contaban, pues. Y otra que también tenía mucha fuerza, y que hoy, más que todo en los pueblos, en el campo sí tiene mucha fuerza, el cuento de las brujas, ¿no? Que llega por la noche y aruña y le hace maldades a la gente y todo eso. Eso sí, hasta hoy es creencia por allá. Es importante. Será por toda esa historia, ¿no? Por toda esa historia que hay detrás de la cultura afro, todo ese proceso porque originalmente, al no ser de acá y venir de esa travesía tan larga hasta llegar acá, todo lo que se tuvo que pasar, vivir, sufrir, hasta llegar a esa libertad tan anhelada, por decirlo así. Detrás de esa libertad hubo un recorrido inmenso. Entonces, para nosotros como afro, debe ser importantísimo y tener eso siempre presente, que para nosotros hoy estar aquí disfrutando de unas libertades, no olvidar de que hubieron atrás unas personas que lucharon hasta morir para que nosotros hoy pudiéramos disfrutar de esto. Entonces creo que a veces como que no se le da la importancia que merece. Debería dársele más, digo yo, ¿no?
deberías dársele muchísima más importancia de la que se le da en este momento a la cultura, porque detrás de esta cultura hay muchos saberes, ¿no? Muchos saberes, muchas costumbres, esas raíces, porque nuestras raíces como afro vienen de mucho más allá. Entonces, importantísimo tener en cuenta siempre de dónde venimos y cómo llegamos aquí, bajo qué circunstancias llegamos aquí. Pues creo que por eso es importante. La afrocolombianidad se celebra el 21 de mayo. Es el evento donde conmemoración, ¿no? Al día de la esclavitud, abolición de la esclavitud. Entonces se hace un evento en el parque precisamente para recordarle a esta población afro todo ese proceso que se vivió hasta llegar a ese día tan anhelado que fue la abolición de la esclavitud. Entonces se hace un evento donde se hace un stand donde las personas llevan las comidas típicas de sus regiones, ¿no? Cada región tiene su plato típico, su baile, ¿sí? Entonces lo que se busca es mostrarle a la población dentro del municipio que todas estas personas que llegaron un día aquí de otros lugares tienen sus creencias, tienen sus costumbres. Entonces ellos plasman en esos stands sus platos típicos, sus danzas, historias. Las historias cambian dependiendo las regiones, lo mismo los platos. Yo por lo menos como afro siempre me gustaron las trenzas, pero no sabía que esas trenzas tenían un significado, no lo sabía. Y en un evento de afrocolombianidad, siendo yo una de las organizadoras, imagínate, me di cuenta el significado de las trenzas y me quedé sorprendida. Y desde ahí le doy valor a esas trenzas. Las trenzas para mí tienen un significado muy bonito, porque se dice que en la época de la esclavitud, las mujeres cuando iban en los campos, ellas observaban los campos, cómo eran, los ríos, los árboles, y todo eso lo plasmaban en las cabezas de sus hijas. Eran como unas rutas de escape y las plasmaban por medio de trenzas en las cabezas de sus hijas. Por eso es que hay tantos diseños de trenzas. O también las utilizaban para esconder semillas. Entonces cuando lograban escaparse, escondían las semillas dentro en las trenzas, y cuando llegaban al sitio donde se iban a establecer, regaban esas semillas. Y así fue como muchas semillas se dispersaron por todo el país. Y vuelvo y te repito, también como rutas de escape, los caminos, todo lo plasmaban por medio de las trenzas. Hoy en día yo le doy mucho valor a este cabello afro que Dios me dio, a esas trenzas que me encantan. No me las hago porque me duele mucho la cabeza, pero me parecen hermosas. Hermosas me parecen por el gran significado que tienen. Por lo menos el sancocho. Yo no tenía ni idea. El sancocho es un plato típico muy apetecido hoy. Y yo no tenía ni idea de la historia del sancocho. Y por medio de estos procesos afro fue que me di cuenta del proceso del sancocho y del dulce cortado. Que el sancocho era cuando los esclavos, después de servir a sus amos, se reunían alrededor de la hoguera, de unos árboles, a cantar en su lengua, a recordar pues su historia, que ellos tenían ese espacio de ellos, se reunían alrededor del fogón, y entonces todas las sobras que habían quedado en la cocina de los amos la iban mezclando, ¿no? Hacían una sola comida, y de ahí nació el sancocho. Y yo no tenía ni idea de que el sancocho había sido así, y hoy en día es uno de los platos más apetecidos. Que el dulce cortado fue un accidente, porque estaban haciendo el manjar blanco
y se les cortó la leche. Y de ahí nació el dulce cortado. Me motiva estar en estos procesos el conocer. El conocer, yo siempre digo, el conocer. Apropiarme de esa identidad, siempre saber por qué. Uno cada día aprende algo nuevo. Cada día uno se entera de cosas nuevas. Y a veces hay historias que te llevan allá, a eso que no sabías, que no conocías. Entonces eso es lo que a mí me motiva, siempre conocer más y más de eso, de lo mío, de lo afro, de mi identidad, de mis costumbres. Decir, bueno, en tal año se hacía esto, se vestían así, bailaban así. Entonces, son cosas que uno va aprendiendo y que uno va identificando. Dice, uy, sí, esto es así, esto es así. Y me gusta a veces como leer, ver películas referente a lo afro porque uno aprende mucho. Entonces eso me inspira a estos procesos, aprender para luego inculcarlo a otras personas y que esas personas también aprendan de esto. No darles pena decir que son afro, aceptarse afro, decir yo soy afro con orgullo, no con pena, no con miedo, que mira, que le den valor a esto, que no lo escondan, que lo luzcan, que esto es, mira, yo era una de las personas que yo todo el tiempo andaba así, porque qué pena, el pelo crespo, es que se me van a burlar. No, es, lúzcalo, muéstrelo, yo soy afro y no me da pena. Entonces, aceptarse, querer todo eso, coger todas esas costumbres y recogerlas y tenerlas presentes, no dejarlas morir. No dejar morir las costumbres afros, los saberes, siempre empaparse de todo lo que tenga que ver con esto. Pero lo más primordial, aceptarse como afro, quererse como afro. Y donde quiera que uno vaya, yo soy afro. Y no me da pena decirlo, no me da pena mostrarlo. Así se burlen de, uy, ese pelo, el pelo malo. No, esto no es pelo malo, es un pelo hermoso. Es un pelo hermoso y no hay por qué esconderlo. Hoy en día no me da pena. Antes me daba pena, ya no me da pena. Y ya valoro eso y doy muchas gracias a eso. Y le doy muchas gracias a Félix, que fue el que me metió en todo este cuento de lo afro y me enseñó a comer pescado, porque no sabía, no, en mi tierra el pescado pocón. Y al conocerlo a él, aprendí a comer pescado. Tuve la oportunidad de ir a conocer Uruapi, Timbiquí, Puerto Saida. Y entonces llegué allá y era algo muy diferente a donde soy yo. Pero todos somos afro y empecé a darle valor a todo eso. Entonces yo por eso le digo, darle valor a esto, aceptar esto y querer esto. Luchar por estos procesos y sacarlos adelante. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.